Les saludo nuevamente. Paso a vosotros, hermanos. Vamos a tomar este tiempo, esta oportunidad para meditar en la palabra del Señor. Les invito, por favor, a que abran con un servidor la carta de Pablo a los Colosenses. La carta de Pablo a los Colosenses en su capítulo número 3. Verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de la gracia, un tema tan abundante y a la vez tan complicado. Quizás sea muy complicado de entender, pero será todavía más complicado de practicar. Dios revela y entrega su bondad en diferentes formas, muchas veces en formas que ni siquiera alcanzamos a entender. Otras ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que somos objetos de la gracia de Dios. Todo el mundo recibe gracia de parte de Dios, pero es una gracia común. Por eso la Escritura dice que Dios hace salir el sol para justos e injustos y hace que llueva para buenos y malos y nos da aliento de vida a todas sus criaturas. Y eso es una gracia común, pero hay una gracia especial, que es la gracia que ha sido derramada en nosotros a través de Cristo Jesús. Todo lo que somos y tenemos, amados hermanos, las bendiciones de parte de Dios para nuestra vida, no son otra cosa más que gracia, hermanos. Esta gracia que Pablo llamó en la segunda carta a los Corintios una gracia superabundante. Es una gracia superabundante. Recordemos que la gracia, como bien apuntó en algún momento Agustín de Hipona, no se nos brinda porque hayamos hecho buenas obras, sino para que podamos hacerlas. Entonces, en ese sentido, la gracia no es meritoria. La gracia viene como un don de Dios al creyente y lo capacita, lo faculta para hacer buenas obras. Y hemos reflexionado acerca de la manera en cómo la gracia llena completamente al creyente y lo capacita también para poder reflejar gracia a los que están a su alrededor. Yo espero que tú, donde te encuentras allí en casa, estés prestando atención a este mensaje, porque a diferencia del tiempo cuando estábamos en el templo, donde podíamos mirar a todos, en ese momento no lo podemos hacer porque no tenemos quizás la tecnología suficiente y eso hace que tengamos apagada la cámara. Pero yo espero que esa sea la causa y no sea porque estamos entretenidos en otra cosa, que no sea recibir la palabra del Señor. Por eso yo te invito a que tú prestes atención en lo que Dios tiene para nosotros en este mediodía. Este mensaje tiene entonces la intención de hablar acerca de la gracia, pero ahora la gracia para con todos. Hablábamos la vez anterior acerca de una gracia que es para toda la vida, porque tiene que ver precisamente con todas las áreas de nuestra vida, pero yo tomé el tiempo para especificar que había una gracia para tratar nuestras relaciones para con los demás, y les dije en su momento, y eso va a ser objeto de otro mensaje. Bueno, ya está aquí el mensaje. Gracia en nuestras relaciones. Por eso el título es Gracia para con todos. Tratar a los demás con gracia. La gracia lo abarca todo. Somos salvos por la gracia de Dios. Estamos firmes por la gracia de Dios. Somos instruidos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos también por la gracia de Dios, porque de Él lo hemos recibido. La gracia entonces es todo y es para todos.
no solamente para los pecadores. Porque cuando hablamos de gracia, pudiera ser que tengamos la idea de que la gracia es solamente para aquellos que no conocen a Dios y que les aplica a ellos porque ellos necesitan conocer el evangelio y la gracia salvadora de Dios. Pero la gracia no solamente es salvadora, la gracia también nos capacita, la gracia también nos faculta, la gracia también nos va moldeando a la imagen de Cristo. La gracia es entonces para toda la vida cristiana. La gracia es la marca, la gracia es la señal del creyente, del Hijo de Dios. Es su sello distintivo, esa gracia que lo llena todo. Es, por decirlo de alguna manera, hermanos, como si el creyente expeliera la gracia. ¿A qué me refiero con esto? Pablo dice en 2 Corintios, si gustas anotarlo, 2 Corintios 2:14, Pablo dice esto. Dice, mas a Dios, gracias. Mas a Dios, gracias. El cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, escucha hermano, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Somos cada uno de los que hemos recibido la gracia de Dios. Somos como ese perfume que fue vertido en los pies de Jesús. Y dice el texto que cuando fue derramado en los pies de Jesús, el aroma de ese perfume llenó toda la casa. Hablando de la paz, por ejemplo, la Escritura dice que cuando llega un cristiano a un lugar, la paz de Dios va con él. El amor de Dios va con él. La gracia de Dios va con él. Por eso es como si de su interior él estuviera expeliendo gracia. Y qué hermoso es reconocer en verdad esto. Estamos llenos de gracia porque hemos tomado de la plenitud de Cristo Jesús, quien es lleno de gracia y lleno de verdad. De su plenitud, dice Juan, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gloria a Dios, hermanos. Hemos bebido de su plenitud, hemos tomado de él, que es el lleno de gracia. Y por eso nosotros ahora también somos llenos de gracia. ¿En qué áreas entonces debo yo como cristiano mostrar gracia? Quiero decirte que hay que tener gracia para hablar. La lengua es lo que más enfermedades difunde en el cuerpo de Cristo. Cuando falta gracia, cuando falta tacto para poder hablar de manera adecuada, se cometen muchas barbaridades. ¿Cuántos hemos sido heridos por una palabra? Hay quien dice, yo prefiero los golpes. No porque sea mejor, pero comparado con las palabras, dice, los golpes como quiera sanan. Las palabras no muy fácil, porque las palabras calan hasta lo más profundo. Por eso Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. ¿Estás consciente, amado, de el poder que tienen tus palabras, de cuando tú abres la boca y te expresas? No, pues yo soy como soy, así, franco, directo, y a mí no me importa lo que piensen los demás, las cosas directas, como debe de ser. Bueno, yo quiero decirte, se puede ser franco sin necesidad de ser hiriente. Se puede ser honesto sin ofender a los demás. Puedes expresar tu punto de vista con total libertad sin buscar ofender o agredir al que te escucha. Efesios capítulo 4, por favor. Retrocedemos un poco. Y en Efesios capítulo 4, versículo número 31, Pablo les va a decir esto a los creyentes de Éfeso. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítenselos, por favor. No, es que una persona amargada, hermanos, una persona que está llena de enojo,
Una persona que está llena de ira, una persona que está con estos sentimientos tan terribles, es una persona que grita. No es que hable fuerte, es que la persona grita. Y eso es un tipo de violencia. Es malediciente también. Está lleno de malicia. Por eso en el verso 29 dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La gracia nos llama, hermanos, a hablar evitando las groserías. En ocasiones alguien me ha preguntado, bueno, ¿y tú por qué no dices groserías? Y yo cuando era niño, yo decía, ¿por qué mi religión me lo prohíbe? No, hermanos, en realidad porque estamos llenos de gracia. Es por eso. Es que la gracia nos ha llenado y ahora ya no caben en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, malas palabras, groserías, lenguaje ofensivo, palabras obscenas, palabras torpes. Cuando Pablo dice ninguna palabra corrompida, se está refiriendo a palabras que huelen mal, que está echado a perder como en una tubería, algo que está podrido. Nosotros podemos quitarnos el mal aliento con una pastilla, con un chicle, lavándonos bien los dientes, qué sé yo, con un enjuague. Pero las palabras que salen del interior, si la persona no está llena de gracia, serán palabras llenas de amargura, palabras llenas de enojo, llenas de ira, gritos. Yo te pregunto cómo le estás pasando en este confinamiento. Ciertamente se han abierto algunas actividades y poco a poco se comienza a ver quizás la luz al final del túnel, pero ¿qué en tu casa reinan los gritos, amado? El esposo gritándole a la esposa o la esposa al esposo, los padres a los hijos o los hijos entre ellos, o gritándole a la mascota, gritándole, no sé, hablándose con malas palabras, ofendiéndose, criticándose, maldiciéndose, no lo sé. Tú sabes qué clase de relaciones estás teniendo, pero necesitamos mostrar gracia en nuestro hablar y por eso Pablo dice, quítense de ustedes toda esa amargura, quítense de ustedes también ese enojo, esa ira, esa gritería, que no salga ninguna palabra corrompida de su boca. Pensemos antes de hablar. ¿Qué clase de palabras salen de mi boca? Aquí en Colosenses capítulo 4, versículo número 6, dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia. No importa con quién estés hablando, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. He tenido oportunidad de visitar a algunos enfermos en el hospital y me dicen, esta comida no sabe a nada. No me gusta porque no tiene sal, no tiene sabor. Es desagradable a mi paladar, no es algo que yo disfrute, no es algo deleitoso. Pero Pablo dice que su palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, que pase por este proceso como si se estuviera preparando una carne, es la idea de Pablo, como se está preparando la carne que requiere su tiempo, que requiere ser volteada, que requiere cierto nivel de fuego. Y dice, prepárense ustedes así también su palabra. No digan lo primero que les viene a la mente. ¿Cuántas veces hemos abierto la boca y hemos lamentado? Ay, perdón, no quería decir eso. Demasiado tarde, ya fue dicho. No que hubiera dado por no haber dicho eso en su momento, pero ya fue dicho. Para que ustedes sepan cómo deben responder a cada uno. Cuando hablemos en otros momentos acerca de la gracia en el matrimonio y la gracia en el hogar, hermanos, vamos a abundar en esta parte. Pero Pablo dice que necesitamos sabiduría para hablar palabras sazonadas con sal. Una respuesta que sea adecuada, una respuesta que sea lo que la otra persona necesita escuchar.
porque la sal aquí se refiere entonces a la idea de buen sabor, contacto, palabras apropiadas en el momento adecuado. Y cómo los proverbios resaltan eso, el saber qué decir y en qué momento decirlo. La gracia entonces nos da eso y nos da mucho más: ser agradable a los demás, que su manera de hablar sea siempre agradable. Otras versiones dicen encantadora, atractiva, placentera. Miren el ejemplo de Jesús, hermanos, en Lucas 4:22. Cuando Jesús hablaba, dice el texto de Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque la gracia en el hablar no tiene que ver con el nivel de educación. Quizá alguien pueda decir, no, pero es que yo no estudié, eso no importa. No, que tú que tienes doctorado, postdoctorado, que eres un erudito, eso no importa. Ellos estaban asombrados, los que escuchaban a Jesús, y dicen, ¿qué no es el hijo de José? ¿Qué no es el hijo del carpintero? En otra ocasión dicen, ¿qué no es el que está allá en Nazaret? ¿Acaso de Nazaret ha salido algo bueno? Pues claro que no. Pero dice el texto que cuando Jesús hablaba, la gente se maravillaba de las palabras de gracia que salían de su boca. Puedes mirarlo, hermano, no importa de dónde vengas, no importa de dónde te haya sacado el Señor, solo palabras de gracia deben de brotar de nuestra boca. Es así, nuestra boca está llena de gracia. Nuestra boca es una fuente de agua dulce. Nuestra boca es una fuente de bendición. Es una fuente de vida. Jesús era directo. Por supuesto que Jesús era directo, pero era amoroso también. Jesús era firme, pero Jesús era compasivo. Él, Jesús, era así porque estaba lleno de gracia. Como ya mencioné al principio, Jesús lleno de gracia, lleno de verdad. Y si nosotros hemos tomado de esa gracia, si de esa plenitud de Jesús nosotros hemos tomado, entonces también nuestro hablar debe ser un hablar con gracia. Y también debemos demostrar gracia para actuar. Gracia para actuar. En Romanos 12:6, Pablo, por la acción del Espíritu Santo, escribe lo siguiente, versículo 6, capítulo 12 de la carta a los Romanos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Fíjense cómo en el actuar del creyente, los dones mismos vienen como un acto de gracia. Y en el versículo número 4, en el 3, perdón, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La gracia entonces es llevada a la práctica. La gracia se hace evidente también en cada una de nuestras acciones. En este pasaje Pablo nos llama a ser humildes, a no creernos mucho, a no levantarnos el cuello, como solemos decir, sino más bien tratar a los demás como superiores a uno mismo. Si hay algo que desagrada a Dios, hermanos, es la soberbia, es la altivez de corazón, es el orgullo. Y cuando Santiago escribe acerca de este tema, Santiago dice, pero él da mayor gracia en el capítulo 4, verso 6. Pero él, hablando del Señor, él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay pocos rasgos tan arraigados en nosotros como el orgullo, hermano. Y como ya he dicho en otras ocasiones, el orgullo no tiene que ver con la posición económica, tampoco tiene que ver con el grado académico, ni con la raza, ni con la edad, ni con el género. Es algo que está bien metido en el corazón. Siempre está presente, siempre está listo para defenderse. Hay pocos rasgos de verdad tan arraigados en el corazón del hombre. Desde el principio, querer ser como Dios. En alguna ocasión le preguntaron a alguien, ¿es usted tan humilde como dicen?
Y él respondió, muchísimo más de eso. Como el orgullo no concuerda con la vida cristiana, lo encontramos camuflado en varias esferas de nuestra vida, en el trabajo, en el poder, en el prestigio, en nuestros títulos, en nuestra vestimenta, en nuestra manera de dirigirnos a la gente, en nuestra tendencia a manipular a los demás. El orgullo es, en efecto, hermanos, un asesino de la gracia, porque no recibe la gracia, ni tampoco la comparte. Y entonces es como si el orgullo asfixiara la gracia, la oprime y la mata de a poco. Porque el orgullo es un pecado tan grande, porque es el orgullo el que hace que la persona se dé crédito a sí misma por lo que Dios ha hecho en él. El orgullo toma entonces lo que le corresponde a Dios, la gloria, la alabanza, el reconocimiento, y se lo guarda para sí mismo. Es una autoadoración. Pero la Escritura dice, bueno, ¿tú qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo hace este escrito para los corintios, que dicho sea de paso, no solamente tenían problemas de índole sexual, sino también que se creían mucho. Y por eso dice, bueno, ¿tú qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, entonces, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras hecho? Eso es porque le damos la gloria a nosotros mismos, nos la damos a nosotros mismos en lugar de dársela a Dios. Y por eso venían los pleitos y por eso venían los problemas. Y yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, no, ¿qué les pasa? Tanto Apolos como yo les hemos dado este ejemplo para que ninguno piense de más respecto de nosotros ni sobre sí mismo. El cristiano, hermanos, que está lleno de gracia, es humilde, es sencillo, es alguien manso, es alguien que procura estar en paz con todos y es también una persona que pone a los demás por encima de él mismo, es bondadoso, es paciente, es amoroso, es perdonador, es compasivo. Cuidado, dice la Escritura, no nos hagamos vanagloriosos, no hagamos las cosas por contienda o por vanidad, no nos estemos irritando los unos a los otros o envidiándonos los unos a los otros. Mejor consideremos que la gracia nos ha sido dada y que por esa gracia debemos de pensar de nosotros mismos como inferiores a los demás. Así que mostramos gracia en la palabra, pero también mostramos gracia en las acciones. Ahora mi siguiente pregunta en este espacio del mensaje es, ¿a quiénes debo yo mostrar gracia? ¿A quiénes debo yo mostrar gracia? Bueno, retomamos el texto con el que iniciamos. Y este texto que está en Colosenses capítulo 3, versos 12 en adelante, nos dice entonces que debemos mostrar gracia para con nuestros hermanos. Sí, amados, gracia para con nuestros hermanos. A veces yo me sorprendo de que seamos tan tolerantes, tan corteses y tan amables con aquellos que no comparten la fe, pero a nuestros hermanos los tratamos con aspereza, con agresividad. Somos intolerantes, somos impacientes. Si hay algo que nos molesta de los demás, debiéramos pensar también en lo que les molesta a ellos de nosotros. ¿Dónde está entonces la gracia que hemos recibido? Si no tenemos la capacidad de mostrar gracia a nuestros hermanos, ¿dónde está la gracia entonces? La gracia tiene que ver también con la forma en cómo nos relacionamos con los otros. Este hombre llamado Karl Barth dijo en alguna ocasión, la gracia debe encontrar expresión en vida, de otra manera no es gracia. Si la gracia no es expresada, si la gracia no es vivida, si la gracia no es experimentada en la persona y en sus relaciones, entonces, ¿qué tipo de gracia es esa? Nuestro trato con los demás manifiesta si en verdad la gracia ha hecho efecto en nuestra vida
o ha sido derramada en vano? ¿Cuántas veces hemos permitido que heridas del pasado afecten nuestras relaciones con los demás? ¿Cuántas veces hemos concedido también que el temor sea más fuerte que el amor? Y hemos desechado el consejo de la palabra que dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. ¿Cuántas oportunidades de amar y de manifestar ese amor hemos desperdiciado también por el temor a salir heridos o por parecer débiles ante el otro? ¿Cuántas veces hemos desquitado un trauma personal con quien menos responsabilidad tenía? Richard Rohr, un escritor bíblico, decía: si no transformamos nuestro dolor, seguramente lo transmitiremos. Por eso recuerda el texto pasado de Efesios y de Colosenses: quítense todo eso. No, quítenselo, porque si no lo van a transmitir. Estos ciclos terribles que miramos en algunos hogares. Pablo dice en Colosenses 3, del 12 en adelante, dice: vístanse. Y cuando dice vístanse, está diciendo vivan así. ¿Cómo? Como escogidos de Dios, sabiendo que Dios los ha elegido a ustedes de manera soberana, como santos, es decir, como apartados para su servicio, como apartados, separados para Él, con un propósito, como amados también, con amor eterno por parte de Dios. Vístanse de entrañable misericordia, una compasión desde lo más profundo del ser. Dice entonces: de entrañable misericordia, con mansedumbre. Vístanse también con mansedumbre, con humildad, con gentileza, con paciencia incluso. El texto dice también que debemos nosotros de vestirnos con gentileza, con humildad, con paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia, hermanos, dice el texto, que la paciencia es esta capacidad de soportar las vicisitudes de la vida. Parece que estoy aquí como desapareciendo de repente, ¿verdad? Sí, parezco como aquel que dijo: Señor, quita todo lo malo que hay en mí, y desapareció. Eso nos pasaría si no fuera por causa de la gracia de Dios en nosotros, hermanos. Voy a ver si puedo hacer que esto cambie para no desaparecer aquí y que cause distracción. Voy a apagar y encender mi cámara. A ver si... Ahí está. Muy bien. Estoy de regreso. Que podamos entonces tratarnos con mansedumbre, que podamos, hermanos, soportarnos los unos a los otros, no se enojen los unos con los otros. Nos molesta rápido, nos causa enojo rápido cuando alguien hace algo que no nos parece o que no está de acuerdo a nuestra expectativa o que no nos gusta. Dice más bien perdonándonos unos a otros si tuvieran queja contra el otro. Cuando alguien hace algo malo, perdónenlo, dice. Y háganlo como también Cristo los ha perdonado a ustedes. Pero sobre todas las cosas, dice, vístanse de amor. Lo más importante es que se amen unos a otros, porque el amor es el vínculo perfecto, es lo que hace que podamos mantenernos unidos en una comunión inquebrantable. La tendencia del ser humano es separarse, pero la tendencia del cristiano lleno de gracia es mantenerse unido. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: en esto van a conocer todo el mundo que ustedes son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos por los otros. Es el amor, hermanos, lo que nos mantiene perfectamente unidos, porque es la fuerza poderosa que Dios nos ha dado a través de su gracia para poder perdonar al otro. Tengan entre ustedes un amor tan ferviente, dice Pedro,
un amor ferviente, tan fuerte, porque ese amor va a cubrir multitud de pecados. Paul Washer, el pastor, dice, si de verdad comprendemos algo de la misericordia divina, de la gracia que hemos recibido, mostraremos misericordia a otros. También Timothy Keller, que es pastor y escritor, dice que si Dios nos ordena que seamos misericordiosos, pero la misericordia ciertamente no debe ser la respuesta a un mandato. Debe ser una generosidad desbordante en respuesta a la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Has recibido de gracia, amado hermano. Da gracia. Dios te ha dado gracia. Da gracia. El Señor te ha perdonado. Perdona. El Señor te ha tratado, perdón, con compasión. Ten compasión del otro. Esto es lo que hace la gracia. La gracia nos permite vivir en relaciones armoniosas, aún con personas a las que consideramos difíciles de tratar, aún con hermanos que dicen, ay, Señor. Y es verdad que no nos llevamos de la misma manera con todos nuestros hermanos, que no hemos desarrollado la misma relación tan cercana con todos nuestros hermanos. Sin embargo, la Biblia dice que debemos amarnos profundamente los unos a los otros por igual. Por eso quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y dice el siguiente verso en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, benignos. Así que debo mostrar gracia a mis hermanos, pero también debo mostrar gracia a mi prójimo. Tal vez alguno piense, bueno, mostrar gracia es relativamente sencillo porque yo puedo, con mis hermanos, mostrar gracia es relativamente sencillo porque tenemos muchas cosas en común. Dice la Escritura que tenemos el mismo espíritu, que tenemos también el mismo llamado, la misma vocación, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios, el mismo Padre. Bueno, entonces en ese sentido para mí es sencillo darle gracia a mis hermanos. Pero ¿qué hay de aquellos que no comparten la fe contigo? Que no tienen el mismo amor, que no tienen el mismo Señor, que no tienen el mismo Dios, que no tienen el mismo espíritu que tú. ¿Es fácil? Aquí en Colosenses 4, verso 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pensemos entonces en nuestras relaciones con aquellas personas que están a nuestro alrededor, pero que principalmente nosotros hemos catalogado como personas difíciles. Tú sabes a lo que me refiero, con personas difíciles. Y al tratar con personas difíciles, debemos protegernos contra el orgullo. Digo, pues, recuerda, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido. Prefiéranse los unos a los otros. Esas son constantes que nosotros miramos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que debemos de tratar con personas que son para nosotros difíciles, con las que no concordamos muy bien, que tienen un pensamiento distinto al nuestro, costumbres diferentes, debemos abordar la situación con humildad, con sencillez de corazón, con mansedumbre. Después de todo, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a mostrar el amor de Dios a todos entonces cuando somos partícipes de la gracia, incluyendo a las personas que no son como yo. Debemos lidiar con ellos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en dominio propio. Podemos extender el mismo amor. Podemos extender la misma gracia. Podemos extender la misma misericordia que Dios nos extendió. Esta mujer llamada Jane Wilkin escribió también acerca de este tema de la gracia.
Y dice, si Dios me conoce plenamente y no me rechaza, ¿cuánta más gracia debo extender a mi prójimo, a quien solo conozco en parte? ¿Cuántas veces hemos escuchado, ten misericordia, ten compasión del otro? No sabes las batallas que está teniendo, no sabes las problemáticas que está enfrentando. No seas tan rápido para enjuiciar, para condenar, para etiquetar o señalar. Más bien, tranquilo, muestra gracia en tu forma de hablar, muestra gracia en tu actuar, extiende gracia sí con tus hermanos, pero también extiende gracia con aquellos que todavía no han sido alcanzados por el poder del evangelio. Los cristianos leen la Biblia, los inconversos leen personas, leen cristianos. Por eso Pablo le escribe a los corintios y les dice, ustedes son nuestras cartas de presentación, conocidas y leídas por todos los hombres. Así es el cristiano, como dice aquella canción. Para ti soy libro abierto. Somos cartas abiertas para todos. Somos leídas por todos. ¿Quieres saber lo que es cristiano? Debiéramos decir nosotros, mírame a mí. Si me ves a mí, es como si estuvieras viendo a Cristo. Cuando Pablo habla acerca de la nueva naturaleza del cristiano, menciona que es una nueva naturaleza llena de gracia. Y esa gracia abarca todas nuestras relaciones con las personas. Aquí mismo en el capítulo 3 de Colosenses, si eres tan amable de buscar en tu Biblia, en tu escritura, los primeros versos del 18 hasta el verso 21 hablan acerca de las relaciones en el contexto de la familia, que son temas que ya te dije vienen más adelante, no te los pierdas. Pero del verso 22 en adelante, Pablo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Recuerda los estudios que hemos tenido de escuela sabática. Y amos, hacer lo que es justo y recto. Estoy en el capítulo 4, verso 1. Hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Como podemos ver entonces, todas las relaciones del cristiano están expresadas en la bendita palabra de Dios. ¿Qué pasa entonces con aquellos que no transmiten la gracia? ¿Será que asumimos entonces que nuestra posición en Cristo nos hace superiores a aquellos que no han sido alcanzados por el mensaje del evangelio? Sentimos entonces quizás que el orgullo controla entonces nuestro ser, asesinando la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Tenemos esta clase de celo que Pablo condena. Dice, tienen celo, pero no celo conforme a ciencia, un celo equivocado como lo tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. En Isaías 66:5 te lo doy como referencia. En Isaías 66:5 ese texto me impactó porque era la forma en cómo el pueblo se veía a sí mismo en relación con los demás pueblos. Llegó el momento en que el pueblo de Israel dejó de recibir la gracia por el orgullo de creerse superior a los demás, dejó de recibirla y dejó de transmitirla. Y llegó un momento en que en este capítulo 66, verso 5, dicen, oh, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y dice el Señor, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, no los soporto. ¿Será que tenemos el síndrome de Kiko? No te juntes con esa chusma. Esto es desagradable a los ojos de Dios. Por eso Dios resiste a los soberbios, los humilla, los quebranta, los aplasta en una palabra. Oh, amados hermanos, somos llamados a ser portadores de la gracia de Dios a todos aquellos que se topen con nosotros.
No importa. En alguna ocasión, esta mujer conocida como la Madre Teresa de Calcuta dijo esta frase que a mí me llama la atención. Propaga el amor, vayas donde vayas. Propaga el amor, vayas donde vayas. No dejes que nadie venga a ti sin dejarlo más feliz. Es una manera de decir, transmite la gracia. Vayas donde vayas, transmite la gracia. Que toda la persona que se haya topado contigo diga, en verdad esta persona cree en Cristo, en verdad esta persona ha recibido el mensaje del evangelio, porque destila gracia por todos sus poros. Llega a una casa y la casa se llena de la gracia de Dios. Habla y habla palabras de gracia, de bendición, de vida. Su actuar es congruente con la fe que él está diciendo tener. Que nadie se vaya, después de haber tenido un contacto contigo, que nadie se vaya sin llevarse gracia de parte de ti. Ahora, quizás mostrar gracia a nuestro hermano, para algunos sea fácil, para otros aún eso puede costarles trabajo. Mostrar gracia al prójimo pudiera ser no tan complicado, pero ¿qué tal mostrar gracia a nuestros enemigos? Philip Yancey escribió un libro llamado Gracia Divina contra Condena Humana. Está tremendo el libro, yo te lo recomiendo. Y ahí narra la historia de una mujer negra, que a su vez es relatada por Walter Wink, un autor y escritor también bíblico. Relata que había una mujer de color, una mujer negra, que iba caminando por una calle allá en Estados Unidos, que llevaba a sus hijos de la mano, en tiempos donde estaba la segregación racial a todo lo que da. Y esta mujer iba caminando por esa calle con sus hijos tomada de la mano, cuando un hombre blanco se acercó y les escupió en su cara, a ella. Le escupió en la cara. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué harías tú si alguien hace eso? Yo te aseguro, la reacción natural es responder con violencia, con agresión ante ese insulto, ante esa vejación. ¿Sabes cómo reaccionó esta mujer? Esta mujer se detuvo y le dijo al hombre, gracias. Y tomando a los niños se los puso enfrente y dijo, ahora también a los niños. El hombre se quedó perplejo. No supo qué responder. Wow, hermanos. Esto es gracia. Esta mujer estaba llena de la gracia de Dios, porque si no hubiera respondido con violencia o con furia, le hubiera soltado una cachetada, quizás le hubiera escupido también, le hubiera lanzado una patada, no sé, algo hubiera hecho. Pero recordando la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, Jesús fue muy específico respecto al trato con personas difíciles y aún con los mismos enemigos. ¿Cuál debe ser este trato? Quiero que me acompañes a Lucas 6. Nos vamos acercando al culmen de este mensaje. Lucas 6. Voy a dar lectura del verso 27 en adelante. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Y luego viene una pregunta desafiante de Jesús. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes?
porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. No solo estamos llamados a mostrar gracia a aquellos que nos muestran gracia a nosotros. No solo estamos llamados a dar a aquellos de quienes hemos recibido algo. No solo estamos llamados a bendecir a aquellos que nos bendicen, a tratar bien a aquellos que nos han tratado bien, a ser benignos con aquellos que lo han sido también con nosotros. No solo estamos llamados a mostrar gracia a nuestros hermanos con los que nos deleitamos, con los que compartimos la fe, la esperanza en la redención. No solo estamos llamados a mostrar gracia a nuestro prójimo. Estamos llamados también a mostrar gracia a aquellos que nos desean el mal, a aquellos que nos calumnian, a aquellos que nos rechazan, a aquellos que procuran hacernos daño, a aquellos que abusan de nuestra confianza, a aquellos que nos hieren, que nos lastiman, que nos agreden, que nos ofenden, que nos atacan. ¿Cómo responde el cristiano lleno de gracia? ¿Cómo responde el cristiano a aquel que se encuentra en el banco, en el mercado, en el lugar donde va a comer, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, caminando por la calle? No lo sé. En cualquier lugar con el que tengas la oportunidad de coincidir con otra persona, muestra gracia. Tú eres lleno de gracia. Has tomado de la plenitud de Cristo. Muestra esa misma gracia que has recibido. Mostremos esa gracia. ¿Cómo reacciona entonces el creyente lleno de gracia? Último texto que vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo número 9. Si quieres, vamos desde el 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La Escritura dice que hemos sido llamados para recibir bendición y para transmitirla, hermanos. Hemos recibido gracia. Demos gracia. Mostremos gracia entonces en nuestro hablar. Mostremos gracia también en nuestro actuar. Mostremos gracia para con todos. Gracia para con nuestros hermanos. Gracia para con quienes no son parte del pueblo de Dios. Y gracia también aún para con nuestros enemigos. Como conclusión quiero decirte, todos los que estamos en la iglesia, que formamos parte del pueblo de Dios, necesitamos lo que alguien llamó ojos sanados por la gracia. ¿Para qué? Para poder ver el potencial que hay en otros con respecto a la misma gracia que Dios ha derramado con tanta abundancia sobre nosotros. ¿Has escuchado ese dicho que dice que todo depende del cristal con que se mira? Bueno, somos llamados a mirar con el cristal de la gracia.
Dostoyevsky dijo en alguna ocasión, amar a una persona significa verla como Dios quería que fuera. Somos entonces llamados a mostrar la gracia. Y voy a concluir con esta cita de Faustina, esta mujer llamada Faustina Kowalska. Ella escribió esto que llamó oración para alcanzar la gracia de ejercitar misericordia hacia el prójimo. Y con esto voy a concluir. Deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón y de mi alma hacia mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y a sus gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y así yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú lo puedes todo. Que Dios se bendiga. Dios bendiga su palabra. Amén y amén.